práctico acerca de la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. El caso práctico que se presenta es el siguiente. Una universidad realiza el registro de contactos, que son las personas que podrían ser potenciales postulantes a diferentes carreras. Los postulantes deberán permanecer a un periodo académico y deberán elegir una modalidad, así como también la carrera que quieren postular. En general, en un año solo existen 2 periodos académicos. Por ejemplo, los periodos académicos del año 2008 fueron 2008-1 y 2008-2. El contacto deberá tener los datos personales del sujeto, así como la fecha de creación. El postulante debe tener registrado si asistió a su examen de admisión y si ingresó o no a este. Debe tener también establecido el puntaje que alcanzó en dicho examen. Los requerimientos funcionales representan las funciones básicas que tiene todo el software. A continuación, los requerimientos funcionales del problema planteado. Los requerimientos funcionales que hemos tomado del caso que se presenta son registrar los datos personales de los contactos que podrían ser los posibles postulantes, registrar los datos de los postulantes en las diferentes carreras, asignar un periodo académico, así como también una carrera, modalidad de dichos postulantes, validar los periodos académicos que existen en un año, registrar la fecha de creación de los contactos, registrar la asistencia de los postulantes a los exámenes de admisión. También tenemos validar el ingreso de los postulantes al examen de admisión, consultar datos del postulante y contacto, validar los datos de los postulantes y el contacto, asignar un ID único a cada postulante y contacto, y el último, el ingreso al sistema será restringido de acuerdo al tipo de usuario. Continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de lo que son requerimientos no funcionales. Primeramente, ¿qué son los requerimientos no funcionales? Son aquellos requerimientos que pueden ir o no ir dentro del sistema, es decir, no son muy importantes. Aquí se ha hecho una pequeña lista de lo que son los requerimientos a los cuales va a detallar mi compañero a continuación. De acuerdo al caso práctico, tenemos la lista de los requerimientos no funcionales. Primero, velocidad de respuesta de consulta. Segundo, interfaz gráfica con colores bajos. Tercero, el sistema deberá soportar gran cantidad de información durante su proceso. Y por último, el sistema deberá ser multiplataforma. A continuación vamos a presentar el diagrama MEC, que es el modelo de identidad-relación, en el cual nos va a permitir modelar datos de un sistema de información. Este diagrama nos va a permitir interpretar los requerimientos del software que estamos desarrollando y nos va a facilitar lo que es la interpretación de los requerimientos de un software que estamos desarrollando. Bueno, según el caso práctico anteriormente visto, tenemos como entidades el contacto, postulante, modalidad, periodo académico y la carrera. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto real que está representado por una de estas figuras. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta son las relaciones. ¿Qué es una relación? Una relación es un vínculo que existe entre dos entidades. Por ejemplo, postulante y periodo académico. Está relacionado que postulante pertenece a un periodo académico. De acuerdo a las entidades podemos encontrar varios tipos de relaciones. Estas son de uno a uno, de uno a varios o de varios a uno y de muchos a muchos. Como resultado final tenemos aquí el diagrama en el cual vamos a explicar sus entidades y su relación. Por ejemplo, tenemos postulantes, está relacionado con modalidad y se podría interpretar este diagrama de que un postulante puede elegir una modalidad, mientras que una modalidad puede ser elegida por varios postulantes. En otra relación podemos ver carrera, postulante y eligen. Y su interpretación sería: una carrera puede ser elegida por varios postulantes y un postulante puede elegir una carrera. Acá el postulante tiene datos personales de un solo contacto y un contacto solo tiene datos personales a un postulante. En lo que es el periodo académico, un postulante puede pertenecer a un periodo académico, como un periodo académico puede pertenecer a muchos postulantes. Ahora veremos lo que se refiere al diagrama de clase. Un diagrama de clase es la representación gráfica de las entidades. Estas están conformadas por la entidad, los atributos y los métodos. Como ya se dijo, la idea principal de los diagramas de clase es representar la estructura de las entidades de un sistema, así como su contenido y sus relaciones. Los componentes de los diagramas de clase son las clases, atributos, métodos y relaciones. Las clases representan la entidad o concepto que se va a llevar a cabo en el sistema. Los atributos y los métodos se muestran el nombre. En caso de ser método se muestra el tipo y en caso de retornar algo se muestra el retorno, el nombre y tipo de los parámetros. También la visibilidad de estos
En este caso, con el signo menos se representa en caso de que sean privados, con el signo más públicos y con el símbolo numeral si son protegidos. Bueno, a continuación tenemos las clases u objetos del caso práctico. Bien, podemos ver primero la carrera, la cual está conformada por los atributos el ID de carrera, el cual va a ser un string. También tenemos el nombre de carrera, que también va a ser un string. Estos, como podemos ver, son privados. Esto se hace para la protección de los datos. En cuestión de métodos tenemos el método registrar, que básicamente lo que va a permitir es ingresar los datos a la carrera, es decir, el ID de carrera y el nombre. Y este no va a retornar nada, además de que va a ser público. También tenemos reporte, el cual va a imprimir pues los datos de la carrera como un string. Luego tenemos eliminar, que va a pues, borrar los datos ya provenientes en la carrera. Y también este no va a retornar nada. Luego tenemos actualizar, que básicamente es como el método registrar, solo que en este vamos a tomar como punto de partida ya que la carrera haya sido registrada antes y no va a retornar nada. Luego tenemos el periodo académico, el cual está formado por el ID del periodo académico, el cual va a ser un string. Luego tenemos el periodo, en el cual se está, también este va a ser string también. Luego tenemos el año del periodo, que va a ser string. Y como pasa con todas las clases, van a ser privados. Tenemos un método generar periodo, que va a ser de tipo void, el retorno. Esto se hace porque en sí no se tiene que estar ingresando el periodo cada año. Luego tenemos reporte, que nos va a mostrar el historial de los periodos académicos y va a ser un string. Ahora tenemos la tabla modalidad. En esta tabla tenemos como atributos el ID de modalidad, que es string, y modalidad también, que es string. Los métodos que tiene esta tabla son crear, que lo definimos como void, e imprimir como string. Crear nos sirve para crear, darle atributos a modalidad e imprimir, generar un listado. Ahora tenemos la tabla de contacto. Esta tabla contiene lo que es el ID de contacto, el nombre paterno, materno y el género. Todo esto lo hemos definido como tipo string. Y ahora en los métodos tenemos el registrar, que permite llenar los campos de la tabla, el reporte, que permite generar un listado. También tenemos el método eliminar y el método actualizar, que es casi lo mismo, pero nos permite volver a actualizar los datos en la tabla. Entre las relaciones del diagrama de clases tenemos que una carrera puede ser escogida por varios postulantes, y así como varios postulantes pueden escoger solo una carrera. Y tenemos que varios postulantes pueden escoger un periodo académico, y un periodo académico puede ser escogido por varios postulantes. Ya. Como podemos ver, asimismo tenemos lo que son las relaciones que presentan la asociación entre las tablas, y tenemos aquí que un postulante puede escoger diferentes modalidades, y varias modalidades pueden contener un postulante. Asimismo, como podemos ver en la tabla, tenemos que un postulante puede tener datos de varios contactos es un postulante. Bueno, aquí les voy a dar una breve introducción sobre los casos de uso. Los casos de uso son técnicas que especifican el comportamiento del sistema, en donde en este óvalo vamos a poner los requisitos funcionales. Esto quiere decir lo que va a ejecutar el sistema. Entre ellos, los elementos tenemos lo que son los actores, y como lo dije, los casos de uso. Siempre va a tener un emisor y un receptor para realizar el diagrama, donde el actor se lo representa como un hombre de palo, que va a ser quien va a interactuar con el sistema, pero eso sí, de manera externa. Bueno, después de hacer los detalles de los casos de uso, se procede a dibujar el caso de uso. En este caso, tuvimos al postulante y tenemos al administrador, donde el postulante va a ingresar los datos de contacto, seleccionar la carrera dentro de alguien. Al seleccionar la carrera, va a escoger la modalidad y obviamente va a postular, el postulante va a consultar los datos. Y todo esto va a tener como receptor al administrador, que va a acceder a toda esta información. Vamos a hablar sobre las relaciones. Una relación nos va a permitir especificar
exactamente el caso de uso con el actor y cómo está relacionado. En este caso vemos que el postulante va a estar relacionado directamente con el sistema de postulación y va a tener acceso a todos los campos, mientras que el administrador simplemente va a recibir los datos. Esta relación va a ser include. Bueno, dentro de este diagrama de caso de uso tenemos como el emisor, que es el administrador, que es otro rol, y dentro del receptor tenemos que es el sistema. Los casos de uso que tenemos son de ingresar datos, los de validar datos, imprimir datos, la de actualizar datos, el registrar examen y lo que es la verificar postulación. En el caso del administrador, como relaciones tiene lo que es ingresar datos, en la cual se vincula con el sistema, lo que es actualizar datos, registrar examen y verificar postulación. En lo que es el sistema se encarga de validar los datos, imprime los datos, actualiza datos, registra el examen y verifica la postulación en conjunto con el administrador. Bueno, como podemos ver, los diagramas de caso de uso nos permiten representar de forma gráfica el sistema, teniendo como actores el administrador y el sistema y los casos de uso, como ya hemos visto, dentro de un escenario. Y a continuación tenemos la descripción de los casos de uso. Como tenemos aquí el formato, aquí va el nombre del caso de uso, en el cual tenemos ingresar carrera. Los actores que vienen a ser el administrador, el sistema. Tipo básico, el propósito de este es ingresar los datos de las carreras ofertadas en la universidad. En resumen, se ingresarán las carreras para poder ser asignadas a los contactos para convertirlos en postulantes. La precondición sería que tienen que hacer verificando las carreras. El flujo principal se hace esta adición en caso de no tener ninguna información de la carrera. Y las excepciones se tienen que llenar todos los campos requeridos, luego se valida el ingreso, si no existe, se adiciona y si existe, se actualizan los datos. Este es el primer caso de uso. Por ejemplo, este es muy importante para diseñar el diagrama de casos de uso. Ahora vamos con el segundo caso de uso, que es el caso de ingresar al periodo académico, donde vamos a ver sus principales elementos, que es el nombre del caso de uso, los autores que intervienen, que es en este caso el administrador del sistema, el tipo, que es básico, el propósito que tiene este tipo de caso de uso, que es ingresar los datos del periodo académico de la universidad. El resumen, donde se especifica lo que se va a realizar, que es ingresar los datos del periodo académico para poder hacer asignados los contactos y convertirlos en postulantes. Seguido de las precondiciones, las cuales tienen que ser unas excepciones. En este caso se tienen que verificar los periodos. El flujo principal es aquel que nos muestra lo que se debe de realizar. Por ejemplo, se hace este ingreso en caso de no tener ningún tipo de información del periodo. Y las excepciones, que son casos excepcionales, como se dice, se tienen que llenar todos los campos requeridos luego de que se valida el ingreso. A continuación yo les explicaré el caso de uso de consultar datos. Este caso de uso interactúan los actores que son postulante y administración y sistema, administrador y sistema. El tipo de caso de uso es básico, puesto que es una función básica que realiza el sistema y no requiere de mucha programación. El propósito es permitirle a los siguientes actores, administrador, postulante, consultar la información registrada que se tiene en el sistema. En resumen, ofrece la funcionalidad para consultar información de los postulantes que se encuentran registrados en la base de datos. También, las precondiciones serían que es indispensable que sean validados los postulantes antes de poder ser consultados, puesto que habrá una inconsistencia en la información que se presente. Y el flujo principal, se ejecuta el caso de uso para validar la información dependiendo de las operaciones seleccionadas por el postulante. El siguiente caso de uso es de validar el postulante. Como actores tenemos el sistema, ya que es el que se va a encargar de validar la información ingresada del estudiante. Como propósito es validar el postulante previamente registrado. Como resumen, este caso de uso es iniciado por el postulante y mediante unos pasos previos se pedirá el ingreso de una clave la cual se validará y tendrá acceso al sistema para tener control y poder hacer los cambios necesarios permitidos de sus datos. Como precondiciones tenemos que se requiere ejecutar anteriormente el caso de uso validar postulante para que se ejecute en este momento. Como flujo principal, se presenta el postulante la pantalla principal, se valida el ingreso del postulante mediante el sistema y los datos insertados por el postulante en la pantalla principal. Además, en la pantalla de adicionar postulante se le da la opción
de registrar ofreciendo un ingreso al sistema por medio del usuario y contraseña, verificando que el postulante ya no esté registrado anteriormente. Y como en secciones tenemos, si el nombre y la contraseña son validadas, se pedirá validar dicha información hasta que se pueda tener acceso a la misma.